tampoco tengo muchas expectativas. Bueno, a ver, venga, vamos a hablar sobre integrales, ¿vale? ¿Está empanado? No. Seguro. De verdad. Más que vale. A ver, mira, integrales. Hemos pasado ya, este verano ya te hice una breve introducción. No sé hasta qué nivel te lo solté o te lo dije, pero te lo voy a decir. Una integral, a nivel de cálculo, a nivel nuestro, a nivel a nivel práctico, como tú tienes que saber calcular integrales, no es más que una antiderivada. Es decir, es el cálculo opuesto, entre muchas comillas, de una derivada. ¿Vale? Ya te digo, entre muchas comillas, porque afirmar esto es una tontería como, yo qué sé, es una tontería como un piano. ¿Vale? Porque en esencia no es eso, no es el cálculo. Sí que es cierto que si yo, por ejemplo, hago la integral o calculo la primitiva de una función previamente derivada, me dará la parte, ¿vale? Me dará la parte funcional de la función inicial que yo tenía. Pero, ahora sí, vamos ¿Qué a... saca con... ¿Eh? ¿Qué sacas con...? ¿Qué se hago con la integral? Bueno, pues mira, la integral es un cálculo, dentro del cálculo diferencial, es un cálculo que se desarrolló previamente, ¿vale? Y a día de hoy lo seguimos utilizando, para hacer el cálculo de superficies no rectas. Es decir, superficies o formas que tuviesen curva. Por ejemplo, nosotros tenemos esta función de aquí, ¿vale? Y entonces, pues, nosotros, aquí, esta función, como podemos ver, para calcular el área lo tenemos chunguete. Por ejemplo, yo te cuento un secreto. Por ejemplo, esto es muy fácil. Yo quiero. ¡Calcúlame el área de qué! Calcúlame el área de esto, y esto, ¿vale? ¿Vale? Pues, por ejemplo, de aquí a aquí. Yo quiero calcular el área de aquí a aquí. Y yo te lo digo así, ¿vale? Yo te lo suelto así. Y yo te digo que esta de aquí, esta función, está recta, porque esto es una recta, ¿vale? Está recta, ¿no la ves? Vale, bueno, a ver. Sí, es bastante recta para hacer la mano. Esto es igual, pues yo voy a poner X, tío, y ya está. ¿Vale? Y listo. Y yo quiero calcular el área que hay de aquí a aquí. Venga, dime dos números positivos, obviamente. 2 y 4. 2 y 4. Qué cutre que eres. 2 y 3. No, 2 y 4, te jodes. Entonces, para calcular el área de esta parte de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues, a ver, yo te digo. Pues lo que se va a hacer, o lo que se pretende hacer con la integral va a ser lo siguiente. Nosotros tomaremos una integral que se escribe con esto. Como existen múltiples versiones de historias así fantásticas del significado de este signo, ¿no? Que si es una S rara, que si... Yo ahí no me voy a meter, ¿vale? Porque la trola que me pegaron de cuando yo era pequeño y me enteré hace escasos 9 años de que eso no era, da igual, pasé mucha vergüenza. Yo dije... a mí mi maestro me cogió y me dijo, esto es una S de superficie. Y yo, ah, vale. Vale, entonces, pues bueno. Lo dijiste en público. Sí. Después aquí tenemos X y se pone el diferencial de X. ¿Qué es el diferencial de X? Aquí ya sí que hay una historia bastante golfa detrás. ¿Por qué se pone el diferencial de X? Bueno, a ver, realmente, si no pones el diferencial de X, tampoco es que sea 100% incorrecto, ¿vale? O sea, hay que ponerlo. Hay que ponerlo porque si nosotros vamos a trabajar con rigor, tenemos que establecer el rigor, como Dios manda. Pero, si no lo pones tampoco pasaría nada. ¿Por qué? Porque por norma general, si nosotros hemos identificado y si nosotros exponemos una función la cual vayamos a integrar, se supone que una función siempre va, una función de una única variable, siempre va a ser, o sea, cuando no ponemos nada, o sea, nosotros no identificamos la función, escucha, que esto es una función que va de R en R, ¿vale? Y siempre que expresamos una función, siempre decimos que es una función de f de x, ¿vale? Cuando nosotros ponemos y, ¿vale? Y ponemos y tal, nosotros no decimos que esta i va en función de pepino. No, va en función, suponemos que va en función de x. Pero realmente esto de aquí estaría mal escrito analíticamente. Porque tendríamos que decir que esto va en función. Porque, ¿y si, por ejemplo, yo digo que va en función de z? ¿Vale? Entonces esto es como si fuese una constante. ¿Sabes lo que te digo, no? Entonces, pues, ya te digo que, bueno, que si no pones el diferencial de x, puede ser que algún matemático te diga, no pasa nada. No es que esté mal, ¿no? Pues dices, vale, Los pros. muy bien. No, ni pros ni pollas. Esto ya simplemente depende del punto de vista. Yo ya te digo, hay que ponerlo. Yo lo pongo, ¿vale? Yo lo pongo. Yo lo pongo y hay que ponerlo. Aunque muchas veces se me olvida. ¿Por qué? Pues porque soy así de guay. ¿Vale? Se me pilla de la cabeza. Pero el diferencial de x, ¿qué es lo que nos marca? Lo que nos marca, para ti, ¿vale? Para ti, vamos a poner para ti,
Lo que nos marca es en función de qué tenemos que integrar, ¿vale? Ya te digo que es para ti. Pero para que vayas oliendo un poquito, cuando nosotros hacemos la derivada de una función, ponemos aquí en función de la variable que yo estoy derivando. Y fíjate dónde está el diferencial de x. Está dividiendo, que no es que signifique que esté dividiendo, pero bueno, ya lo veremos. ¿Vale? Porque nosotros sí que podemos despejar diferenciales. O sea, aquí dicen, ¡no se puede diferenciar! A ver, sí y no, ¿vale? No, no para y luego sí para a, ¿vale? Ya da igual, eso son historias muy largas, ¿vale? Es que me doy mucha rabia cuando empiezo a decir cosas y no las termino, pero bueno. ¿Y qué pasa? Que cuando yo hago la integral de una función, pongo el diferencial de x multiplicando, ¿no? Multiplicando. Todo esto tiene una relación muy estrecha con, uno, la regla de la cadena, odio ese nombre, pero bueno. Pero con lo que sí que tiene estrecha relación es con la derivación, perdón, de la derivación del producto y también con las derivadas parciales. Pero no me voy a meter, ¿vale? Todavía porque porque todavía no, ni bueno, pero tiene estrecha relación con esto, perdón, con esto de aquí, ¿vale? Al menos yo lo utilizo para hacer según qué comprobaciones de cálculo. Pero bueno, me voy a ceñir todavía a esto porque yo todavía no he llegado aquí. Entonces, ¿cómo escribimos esto? Para calcular este área, yo lo que escribo es esta expresión de aquí y digo, escúchame, mi amor, que yo lo que quiero calcular es el área que hay entre 2 y 4 de esta función, ¿vale? Y esto siempre va a ser el área limitada de esa función con el eje de las de x, de p. ¿Vale o no vale? Vale. ¿Seguro? Sí. Esto es very important. ¿Qué pasa? Y si yo cuando tengo una función de haber integrado, ¿cómo se llama? Sí, ya sé. Sí, una función integrada o primitiva. También se le puede decir integral, pero está realmente, igual. Pues si yo he integrado una función, esa función podría ser otra función. Cuando tú derivas una función, la función derivada es otra función. Sí, pero es raro. Es raro. Que tengan relación unas con otras no quiere decir que vayan a ser la misma, ni mucho menos. ¿Vale? Ni vayan a marcar un patrón determinado Entonces, en forma lineal. Dime. Entonces, ¿por qué te sale pendiente en tal número? Amigo. Todavía no he llegado, pero amigo. Por ejemplo, la primera derivada. Amigo. ¿Te acuerdas de lo que es la derivada? Vale, pues piensa que la integral es más o menos lo contrario. ¿Vale? Lo que me está marcando, piensa que lo que me está marcando la derivada es justo la pendiente que tiene la función en un punto. ¿Vale? Dime. La función, si yo la integro, entonces Me sería la derivada me de da la una expresión. integral. ¿Perdón? La función, si yo hago la integral, Sí. sería la derivada de esta función. O sea, la función principal sería la derivada de la función que has integrado. De otra. Efectivamente, efectivamente, claro que sí. Pero bueno, tranquilo que iremos viendo esto. Entonces, esto, ¿vale? Se hace con esta cosita de aquí, ¿vale? Que es el teorema fundamental del cálculo integral, o también conocida como regla de Barrow. A mí la regla de Barrow, el nombre me pone, como de pequeño no lo sabía pronunciar, decía, ¿vale? Lo que se me mira que fácil, Barrow, pero yo pues, decía, entonces, pues esto es exactamente esto de aquí. Cogemos y calculamos la primitiva en 4, ¿vale? Y calculamos la primitiva en 2, ¿vale? Claro, yo ahora te lo prometo, ¿vale? Yo te lo prometo que la primitiva, si yo calculo la integral, la primitiva de x, ¿vale? Es decir, la integral de x, te puedo asegurar que es x al cuadrado partido 2 más la constante, pero que bueno, que me voy a callar, ¿vale? Ahí lo voy a dejar así y ya está. Entonces, fíjate, ¿por qué? Porque si yo sé que derivo esta porquería, me va a dar esto. ¿Vale? ¿Sí o no? De momento yo no te he metido todavía ninguna propiedad, ninguna forma, en nada. Constante porque... Más la constante porque cuando tú derivas la función, desaparece, ¿vale? Aquí otro de los errores que yo... Tengo que hacer un vídeo explicando todos los errores que yo he cometido a lo largo de mi vida ya de viejo. De todas maneras, esto lo tendría que mirar, ¿vale? Porque de hecho, yo tengo profesores aún, pero eran profesores míos, que todavía dicen que la primitiva... ¿Vale? A ver, que yo lo digo, pero a mí me corrigieron, yo dije, lo fui a mirar en un libro y salía, pues lo contrario que te voy a decir. Pero luego yo miro mis apuntes y apuntes de la universidad y me sale tal y como lo explico yo siempre. ¿Vale? Esto es la primitiva y esto es la constante integral o la constante, ¿vale? Bueno, da igual, ya educállate, por favor, tío, que si no vas a tardar 3 años. Entonces, pues yo quiero que te diga una cosa, ¿vale, mariposa? Vale, yo quiero que te fijes en una cosa. Perdón.
Si yo ahora calculo esto, mira, sustituyo, ¿vale? Aquí el 4, ¿no? 4 al cuadrado partido 2, que son 16 partido 2, que son Como 4. 4 al cuadrado. 8. Oh, vale. Vale. 8, ¿no? Sí. Ahora, sustituimos el 2. 4 partido 2, que son 4. 8. 4, ¿no? sustituimos el 2. 2 al cuadrado, que son 4 partido 2. Estaba a punto de cortarte los huevos. Entonces aquí tenemos 6 unidades cuadradas, ¿vale? Este es el área de esto, ¿vale? Vamos a comprobar que esto sea cierto. ¿Sabes cuál es el área de un triángulo? Base por altura partido 2, ¿no? Porque al fin y al cabo un triángulo es la mitad de un rectángulo. Pero Dime. si dibujas la función de la integral. Olvídate de eso todavía. ¿Vale? Todavía, olvídate. Ya vamos, ya iremos a ello. Y para eso utilizar el GeoGebra y te lo enfocaré y todo. Entonces, pues, vea, sabemos el área de esta mierda, ¿no? ¿Seguro? Sí. ¿De verdad? Porque Vale. Yo siempre te voy a decir una cosa, ¿vale? Fíjate. Base es de 0 a 4, ¿no? Vale. Altura. De aquí a aquí, ¿cuánto hay? Si es X, hay 4, ¿no? sí, vale. Entonces, base 4 por altura, ¿vale? Es 4 por 4, que son 16, ¿no? Sí. Partido 2, que son 8. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Que esta parte yo no la quiero. Entonces, pues, cojo base, que son 2, ¿no? Altura, que son 2, ¿no? Sí. Y lo divido entre 2. Entonces, ¿me queda? Entonces, ¿qué me queda? Me quedan 6 unidades cuadradas, ¿no? Por lo tanto, el área no es lo mismo, no me da lo mismo. ¿No me da lo mismo? Sí. Te voy a contar otra cosa. El área que tú estás calculando con una recta cualquiera, ¿vale? No es un triángulo. Vale. Si es un triángulo, fíjate, esto no es. Esto no es X por X partido 2. ¿Vale? Base por altura partido 2. Sí, porque las X son iguales. ¿Vale? En este caso sí. ¿Vale? En este caso sí, ¿por qué? Porque es una recta de X. ¿Vale? Entonces te están poniendo formas fáciles. A ver, no, yo te la estoy poniendo fácil para que lo veas. ¿Qué pasa? Que esto está chupado, loco. Tengo una recta. Esto se puede ver perfectamente, no hace falta ni hacer la integral. ¿Vale? Pero ¿y si tenemos esto? Ya, Y yo quiero calcular el área, ¿vale? Si yo quiero calcular el área que hay de aquí a aquí. Bueno, pues encontramos una serie de problemas. Encontramos, bueno, el señor Fourier, el señor Riemann, sobre todo el señor Riemann, empezó pues a hacer cosas bastante golfetas, ¿vale? Y bueno, y antes que ellos, ¿vale? El señor Newton también tiene bastante aquí mérito, pero bueno. Entonces, pues lo que se empezó a hacer fue una cosita que se llama refinamiento, es decir, de sumas, bueno, se llaman sumas parciales en realidad. Que lo que se hacía era suma de áreas de rectángulos construidos en esta base y tirando aquí, es decir, yo cogía, hacía y tiraba aquí a la imagen, ¿vale? ¿Sí o no? Sí. Y entonces la altura, perdón, la base era eso, o sea, tiki, ¿vale? Entonces hacía miles de. Entonces hacía, y cuanto más refinamientos, refinamientos es hacer un partimiento del intervalo muchísimo más. Y los intervalos tenían que ser siempre de la misma norma. O sea, se llama norma, ¿vale? O sea, pero bueno, esto es cálculo diferencial, todo, ¿vale? Bueno, está todo cachondo, esto es increíble. Pero, y entonces, bueno, pues luego ya se empezó, si son de sumas superiores, de sumas inferiores, porque podías coger con el error cometido o cometer el error. Entonces cometías error igualmente, ¿vale? Porque obviamente si cogías con el error cometido, ya está. O sea, cometías el error. Y si lo hacías por encima para cometer el error, estabas cometiendo error por arriba. Es decir, si yo, por ejemplo, lo voy a poner así en grande, ¿vale? Si yo, por ejemplo, hacía pues un rectangulito. Esto no. Si yo hacía un rectangulito, por ejemplo, así, ¿vale? El rectangulito lo podía coger así y calcular el área así, o podía coger el área así, ¿sabes? Y entonces en cualquier caso yo iba a cometer un error, ¿vale? Luego ya empezamos ya con cálculo de errores, que si polinomios de errores, que si no sé qué, que si no sé cuánto, en fin. Y entonces, pues, la repetición, que de ahí es de donde sale el concepto de integral, ¿vale? Porque al fin y al cabo, ¿sabes? Realmente, o sea, ahora voy a decir una sobrada. O sea, no sobrada, porque es, por ejemplo, como si yo te comparase que la derivada es lo mismo que una resta. Y dices, ¿esto es tonto? Y yo, no. Yo empiezo con una resta. Yo empiezo con una resta porque yo tengo que saber la variación que ha habido por aquí.
Variación. ¿Variación respecto a qué? Una cosa respecto a otra. Cojo el concepto de pendiente. El concepto de pendiente es variación de y partido variación de x. Muy bien. ¿Qué pasa? Que la pendiente es la derivada, ¿no? Pues entonces, pues la resta es... de la resta yo voy a la pendiente. Digo, a la derivada, ¿vale? Bueno, pues aquí te voy a hacer una especie como de símil. Una integral es como una especie de sumatoria. ¿Vale? Que en esencia, yo estoy sumando rectangulitos, ¿vale? Bueno, estaba sumando rectangulitos en aquellos tiempos, ¿vale? Ya te he dicho, se llama sumas parciales. Y esto a ti no te importa, porque eso no lo vais a dar en segundo de bachillerato, yo te lo explico a ti porque tú molas, ¿vale? Entonces, pues, Sí, todo empezó a partir de esto, ¿vale? Yo te voy a poner que sí, f sub i de menos 1, f sub i... No, porque ya pues nos tiramos por la ventana, ¿vale? Pero, o sea, bueno, te tiras tú, a mí yo me pondría cachondo perdido. Pero, ¿cómo se va a calcular el área de esta zona de aquí? Pues exactamente lo mismo. Cogemos y hacemos la integral de la función definida que define esta porquería, acotamos el intervalo y listo. Pero ojo, no va a ser tan sencillo. No va a ser tan sencillo, porque tendremos que comprobar una serie de cosas. Como por ejemplo que no haya un punto de corte en el eje dentro del intervalo. ¿Por qué? Porque ahí no entiende, o sea, el teorema fundamental del cálculo integral, ¿vale? No entiende de zonas, no entiende si es positivo o si es negativo. A ti te puede dar un área negativa, ¿vale? Por ejemplo, si yo cojo y hago esta misma mierda y digo que cojo el intervalo de menos 1 a 1, ¿vale? De menos 1 a 1, yo aquí estoy calculando tiki. Triangulito por aquí, triangulito por allá. Entonces, pues yo tendré que hacer la suma de estas dos áreas. Pero ¿sabes qué pasará si hago esto tal cual? Que me saldrá 0. ¿Por qué? Porque este área me saldrá negativa. Y la otra positiva. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, pues aquí ya podemos utilizar propiedades, podemos utilizar trucos de mierda, Bueno, yo ahí ya tengo yo mis cosas, que yo estoy abierto a muchas propuestas. Yo lo que no quiero es que se apliquen cosas porque sí y ya está. ¿Vale? O sea, podemos utilizar las propiedades del cálculo integral, las podemos utilizar, de hecho sería lo más adecuado bajo mi punto de vista y bajo mis gustos. Pero, Edu, ¿y no es mejor que le coja y le ponga un valor absoluto a la función? Si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Para mí es lo más aceptado dentro de todo lo que podría ser meridianamente incorrecto, pero podría ser lo más correcto dentro de lo incorrecto. Lo que no me va a valer es que se hagan cosas por decreto y le meto un menos ahí porque me sale del santo... No. Pero bueno, da igual. En cualquier caso, hay que saber por qué y cómo. Y también tenemos que ver que no haya, por ejemplo, una asíntota por ahí en medio. Es decir, qué narices o qué área, estos se le conocerían como... Área infinita. Sí, bueno, sería una integral impropia, o un tipo de integrales impropias, ¿vale? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos dos funciones, por ejemplo, esto de aquí y esto de aquí, ¿vale? Y yo pues quiero calcular el área limitada entre estas dos funciones. Realmente, aunque parezca curioso, es uno de los ejercicios más sencillos, porque muchos, pues simplemente, ¿vale? Porque no tienes ni que mirar ni puntos, ni los puntos de corte que maneja, ni nada. Simplemente coges la función, coges la otra función, las igualas, encuentras punto de corte, y luego harías la integral definida entre la diferencia de estos, y luego le das valor absoluto. ¿Cómo odio que los niños hagan esto? ¿Cómo lo puto odio? Sinceramente, lo odio. Pero, aún así, tampoco puedo ponerlos, no les puedo poner mal, ¿vale? Porque el libro de texto lo explica así, y dos, al fin y al cabo, pues mira. Aunque me encantaría ponerles mal, sinceramente. Sacar el área de ese. No, a ver, bueno, ¿qué entiendes? ¿Qué entiendes? No es como juntar el punto y ya está. ¿Eh? Los dos puntos los juntas. No, yo quiero calcular el área de esto. Claro, pero Entonces, no tienes que calcularlo de una, porque... No, claro, yo lo calculo. Lo que se tiene que hacer realmente, lo que yo quiero que hagáis es que cojáis esta, ¿vale? Calculáis todo esto, todo este área. Y luego cogéis esta y le restáis este área. Perdón, el área definida de esta. Y ya está. Eso es lo que yo quiero que hagáis. Pero bueno, dime. Si tú calculas el área sola, ¿no te la haría con una recta entre los dos puntos? No. 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 Yeah. No, o sea, no, con una recta no. Lo que sí que podrías hacer sería generar aquí una recta, que me parece una soberana tontería,
¿vale? ¿Por qué? Porque imagínate que está hacia así y la recta de aquí pues te intersecta. Ah, Pero vale. suponiendo en el mejor de los casos más bonitos del mundo, Sí. esa idea podría ser que realmente estarías aplicando, no estarías aplicando el teorema de Lagrange, pero estarías induciendo un poquito algo, ¿vale? Imagínate que aquí nosotros tenemos esto, Claro. ¿vale? Que tiene que ocurrir esto, tiene que ocurrir que sea un pescado, ¿vale? Y aquí tenemos esta recta y entonces podrías coger esta función, igualarlo realmente a la recta esta, igualarla a la recta esta y calcular las dos áreas por separado sin tener que hacer la diferencia. Pero es una soberana payasada, sabiendo que si tú calculas, por ejemplo, el área que ocupa todo esto y le restas el área que ocupa todo esto, se lo restas y te queda únicamente lo de dentro, ¿vale? Pero bueno, ya te digo que... Entonces, A ver, he inducido un teorema. Bueno, a ver. Entonces, propiedades, mira, las propiedades las tienes ahí. Algunas están demostradas, otras ahí, están ahí, en la tabla grande. ¿Vale? Están ahí. Es simplemente ir haciendo para ir interiorizando el cálculo de integrales. Como la derivada. ¿Vale? Parecido. Y tenemos que entender exactamente. O sea, me da la sensación de que me estoy dejando algo en el tintero, tío. O sea, me da la sensación de que me estoy dejando algo en el tintero de lo que te quería explicar a nivel teórico de las integrales. Bueno, aparte de que me ponen cachondo y son lo más bonito del planeta casi. Ay, lechugas, tío, sé que se me está olvidando algo. Y si ¿Y si haces qué? la segunda integral, quedaría. Cosas complicadas. Bueno, Cosas complicadas. Pero la si. superficie. Pero si te interesa, busca. Ahora me va a salir a mí. Busca, por ejemplo, toros. Busca no toros de animal. Busca el toro. Busca. Me va a salir a mí. Bueno. Son cosas, pero son cosas súper guays, ¿eh? Son cosas súper guays. Porque piensa ya cuando estamos haciendo integrales múltiples, integrales dobles y estas cosas, es cuando ya no tenemos funciones de una única variable, tenemos funciones de varias variables. Y son muy golfas, son muy golfas. Pero bueno. No, escúchame porque es mucho más complejo. Así como, por ejemplo, la derivada es mucho más sencilla de ver, que es la pendiente. La integral ya no es tan... O sea, yo puedo decirte, la integral es el área y quedarme tan ancho. ¿Vale? En la derivada, yo te puedo decir, la derivada es la pendiente, pero tengo forma sencilla, con los conocimientos que tú tienes, tengo forma sencilla de decirte por qué es la pendiente. Porque ¿vale? hace así. Pero realmente es que una integral es la suma de todos, por eso es el área. ¿Vale? O sea, si nosotros vamos a intentar... ¿Me puedo poner la integral de Sí, ahora la vamos a graficar. Pero bueno, creo que con esto ya más o menos puedes entender un poquito. Porque con la derivada es justo por donde pasa y tiene la pendiente. Es que si te fijas, cuando tú estás graficando una derivada, no te da en ese punto. O sea, te dice la pendiente que tiene. O sea, la imagen de la función de derivada es exactamente la pendiente. En plan, hostia. Hostia. Por ejemplo, si está en -1,